Un al trabajo, gringo. un trabajo en equipo con el gringo, producciones, primera vez en un estudio, Sí, la verdad, contento disfrutando. y feliz. Bueno, Varón, contanos un poquito. ¿Qué, Así que bueno, la iniciativa de este encuentro fue de baloncesto? Me dijo hace tiempo que quería que volvamos a encontrarnos, ya teníamos grabado algunas charlas y hoy dice, che, nos juntemos, hablemos un poquito para la gente que no conoce la doctrina, para la gente que no nos conoce, para la gente que nos conoce, para la gente que está trabajando y quiere aprender, conocer a Gonzalo, conocer a Urco y qué hay detrás de todo esto, porque también trabajamos juntos un tiempo y seguimos hoy en contacto. sí, la verdad que muy agradecido, gracias Luca, gracias a Gringo acá que nos está haciendo esta filmación, la verdad que hermoso lugar, agradecido, que de eso se trata, hace rato que vengo hablando con Urco Tántrico para que grabemos algo y lo único que hagamos es que llevemos el mensaje de la doctrina, lo que importa la doctrina, lo que hizo en nuestras vidas, en mi caso una vida horrible, yo tenía ludopatía, eyaculación precoz, la verdad que una vida muy vacía que la tapaba con el juego, con excesos, y a medida que fui conociendo la doctrina y lo fui integrando a mi vida, pude superarlo, superar la eyaculación precoz, la ludopatía, el juego compulsivo quedó atrás, mi vida ahora es otra. Y bueno, siempre vos me dijiste, Bien, te quiero interrumpir un momento acá porque es importante. sí. Contanos, Sergio, si vos cuando estabas en esa situación te dabas cuenta que había un desequilibrio en tu energía o estabas habitando. ¿Y cómo te diste cuenta después con el paso de la doctrina? ¿Cómo te cayó la ficha? Decimos, pa, mira cómo me comportaba, esto tiene todo que ver. O sea, ¿qué tiene que ver la EP con la ludopatía, por ejemplo? ¿Cómo lo sentiste? Yo creo que estamos dormidos, Urco. Estamos dormidos. Yo me parece que estaba totalmente dormido, era un ignorante. Que ignorancia es falta de saber nada más. Yo no sabía el poder que tiene la energía sexual en tu vida, que es una energía muy poderosa y que cuando te das cuenta que haces conciencia de que esa energía la empezás a cuidar, todo empieza a equilibrar toda tu vida. Me di cuenta que era una persona muy desequilibrada, desequilibrada en el juego, desequilibrada por ahí en tomar, desequilibrado en las comidas. Y a medida que fui conociendo la doctrina, empecé a equilibrarme y a hacer conciencia de que era una persona desequilibrada. Y a medida que uno va conociendo, aprendiendo, fui dando cuenta de aprender todo esto y ir equilibrándome y por el camino del medio. Que los excesos no son buenos, los extremos no son buenos. Y la verdad que eso te cambia totalmente la vida. Desequilibrio emocional, mental y camino a la autodestrucción. Cuando no somos conscientes del verdadero poder de la energía sexual y que justamente no desean que aprendamos sobre ese poder, es que el hombre arremete contra su persona con actos inconscientes y eso se ve reflejado en todo su entorno, en la sociedad misma, ¿no? El hombre es energía constructora y cuando la energía creadora, que es la energía sexual, está desequilibrada, el hombre se destruye y destruye todo su entorno. Cuando eso se equilibra, todo se empieza a equilibrar en su entorno. Yo me recuerdo muy bien las primeras charlas con el varón Sergio, antes de que entre a trabajar a la escuela Urco, desequilibrio no emocional, altos y bajos emocionales muy grandes, sobrepensamiento intrusivo, desequilibrio en lo económico, no podía sostener un vínculo, estaba como demasiado, nada, en una polaridad tremenda, sube y baja, y después de que fuimos trabajando, le digo, ok, vamos a resolver esto, ponemos foco pleno en resolver el conflicto que él en ese momento estaba atravesando, el KLP, desde el primer día, desde la primera práctica, y todo lo otro se va a alinear. Pero pongamos foco en resolver esto primero y después vemos cómo se resuelve. Y al poco tiempo tu vida cambió de paradigma. Exactamente. Cuando empezamos a tener conciencia, aprendemos la doctrina, nuestra energía sexual se empieza a acomodar, equilibrar, te das cuenta de que todo se va acomodando. Es increíble. Por eso la energía sexual es la energía más poderosa. Porque vos imagínate que con la energía sexual creamos otra vida. Imagínate, digamos, el poder que tiene la energía sexual. Y la verdad que cuando vos controlás y sos consciente, yo era adicto a la pornografía, tiraba mi energía en el piso, estaba totalmente vacío.
Después cuando te das cuenta, por eso el maestro le dice el licor sagrado, te das cuenta del poder que tiene esa energía, que la empezás a cuidar todo, empieza a cambiar todo, se empieza a acomodar todo en tu vida. Empieza a mejorar tu autoestima, empezás a mejorar el trabajo, empezás a mejorar tus vínculos familiares, empezás a ver qué amigos valen la pena, el entorno, te das cuenta del entorno en que estás. Es como que elevás la frecuencia, elevás la vibración. Por eso siempre hablamos del pranayama. Vos estudias mucho el tema de las escalas de Hopkins, las escalas de emoción. Cuando uno empieza a vibrar más alto, empieza a mejorar todo en tu vida. Bien. Salís de la vergüenza, de la culpa, del miedo, de todo eso que es horrible. Yo pasé por esa etapa que me sentía mal, es más, tenía pensamientos suicidas, era horrible. Después cuando elevás y te vas más al amor, la paz, la gratitud, empieza a cambiar todo en tu vida. Bien, empieza, fíjate qué fantástico, hablaste de la escala de emociones y de un momento de tu vida que fue realmente tocar fondo, la oscuridad plena, que muchos de los que estamos atravesados y hoy estamos trabajando en lo que no lo hemos pasado. En mi caso también ha sido, después de una ruptura amorosa, yo salía a la ruta y quería que me lleve un camión, pero no me iba a tirar abajo, me hace tan, pero bueno, que Sí, pase sí. por arriba, que no me quiera despertar más. Sí, sí. Eso es cuando el hombre está vacío de conciencia y de energía vital y la piel con prácticas compulsivas y prácticas autodestructivas llega a ese límite de pensamiento. Cuando empieza a valorar su energía, cultivarla, esa misma energía, ese magnetismo se empieza a expresar y todo se alinea. Empezar a tener ganas de entrenar, elevar los niveles de testosterona de manera natural, tenés energía a disposición, tu frecuencia vibratoria está mucho más alta. Frecuencia vibratoria de varones que están padeciendo algún conflicto de índole sexual. Vergüenza por lo que le está pasando, no pueden hablar con nadie. Vergüenza porque quedan mal con la mujer con la que están. Vergüenza porque les vuelve a pasar. Miedo de que les vuelva a pasar. Miedo de lo que le sucedió. Está miedoso y temeroso de muchas cosas fuera de la práctica sexual también. Tengo miedo que me estafen, que si esto no funciona, que no confía en él y por ende no confía en nadie más. Apatía y desgano. Tiene vacío de energía creadora. Se pasa todo el rato echado en el sillón, busca salidas rápidas para cambiar la situación, drena su energía en excesos, consumo de drogas, alcohol, juego, pornografía, etcétera, etcétera. Apatía. Entonces se queda en las tres frecuencias más bajitas de la escala. Pueden ir a buscarlo y van a encontrar estas tres frecuencias así, vibrando muy bajito, casi apagado. Pero cuando las estás habitando, no te das cuenta que estás ahí. No, está como un cachetado, porque algo realmente doloroso te pase para cambiar. Y como siempre digo, hay dos formas de avanzar, por dolor o por desarrollo personal. Los que están viendo ahora este video, los que lo van a ver después, tienen la posibilidad de hacerlo por desarrollo personal, Sí. antes de llegar al dolor, que nosotros no lo atravesamos. Yo lo atravesé por el dolor, tuve que aprender por el dolor. Y la verdad que no se lo recomiendo a nadie. Digamos, hoy en día es como que tenés muy a mano muchas enseñanzas, pero como yo siempre digo, hay que buscar con la persona que te sientas identificado y con la persona que lo puedo solucionar. Puede ser en este caso Urco, puedo ser yo, el varón Sergio, también está el Lobo Fer, el maestro Norberto. Somos muchos transmitiendo la doctrina, pero ahora contanos esto un poquito más, esto de que tu proceso de entrenamiento, llegaste por EP, lo resolviste, ¿cómo fue? Sí, la verdad que yo estaba atravesando un momento muy difícil en mi vida. Siempre lo veía al maestro Norberto yo, y de repente yo me había comunicado con el maestro Norberto, pero no con él, viste que tiene siempre alguien que está atendiendo su mensaje, todo eso, que me ofrecieron para entrar en la jauría, pero yo en ese momento no tenía el dinero. Entonces me dijeron, tenemos un drive, todo, que ahí conocí el drive de la jauría, todo eso. Y después empecé por Instagram, vi Lucas Flesia, que decía que era como un discípulo del maestro Norberto, y ahí entonces te empecé a buscar, te mandé mensaje, y ahí arrancamos, ahí que yo te dije lo que me estaba pasando, que quería revertir esto, más o menos conocía, pero no sabía mucho. Y bueno, ahí arrancamos a trabajar, tuvimos un proceso que
fueron 3 meses de entrenamiento que la primera vez fallé porque yo no puse el trabajo, no, no puse esa constancia, esa disciplina, terminé fallando, tuvimos una charla, vos me diste un tirón de oreja y ahí recién puse el trabajo, empecé a entrenar con las técnicas que vos me mandaste y todo y empecé a tener encuentros. Al principio, como siempre, a veces vamos prueba y error, ¿no? Pero no me rendí, fui durando un poco más, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, y hasta que después he tenido encuentros de 2 horas y media. La verdad que fueron momentos muy lindos y bueno. ¿Cómo era tu nivel de creencia antes de empezar el entrenamiento y cómo está ahora? De creencia digo... Mira, mi creencia era, Urco, ¿sabes lo que pensaba yo? Que ya no iba a poder estar nunca más con una mujer. Bien. Y dije, bueno, estoy solo, de repente me hago una manuela así y listo para satisfacerme y listo y nada más. Es lo que pensaba. Estaba alejado de la mujer. Sí, sí, me empecé a alejar de las mujeres porque uno, más gente que le intenta, fracasa, todo, entonces dice, bueno. ¿Creías que tenía solución a la eyaculación anticipada, la EP? No, yo creo que para mí en ese momento, en ese nivel de conciencia que estaba, para mí no tenía solución. Como va a ser para otra vida, decía. Sí, bien. A muchos nos pasó, de hecho a mí también me pasó. ¿Qué buscaba? Porque, por ejemplo, por lo general, el varón que tiene un problema de disfunción sexual lo que busca es, yo lo único que quiero es unos minutitos más para aguantar para acompañar a mi mujer, porque si no me voy muy rápido. Y cuando te entrenas con la doctrina hay un cambio de paradigma total respecto a la sexualidad. Exactamente, porque al principio buscas eso, quiero durar 5 minutos. Si puedo durar 5 minutos ya estoy en la gloria, sí. Pero después cuando te metes en la doctrina, empezás a aprender, te das cuenta que hay algo más allá de durar 5 minutos, eso, te das cuenta de un montón de cosas que vas aprendiendo y que eso ya queda al margen, el tema de quiero durar, es otra cosa, está con otra conciencia, querés mejorar un montón de cosas y digamos, te vas dando cuenta que esto es... Por eso, ahí está, vamos por acá. Porque está buenísimo lo que dijiste. Primero, el varón que padece EP o disfunción busca durar unos minutos. Dice, yo quiero durar 5 minutos, Sí. 7 minutos. Y dice, wow, 7 minutos, ¿cuánto Sí. dura esto? ¿Viste? Cuando alguien te habla de un varón tántrico taoísta o que tiene el aprendizaje de estas enseñanzas, te dice que tiene un encuentro de 1 hora, de 40 minutos, te parece como Una locura. Disneylandia, así de ese es una película, no existe. Es verdad. Y cuando lo experimentaste, ¿cómo fue esa sensación? ¿Qué sentiste? De estar pidiendo simplemente durar un poquito más. Muchos hombres dicen, yo quiero aguantar. No hay que aguantar nada, hay que entrenarse para disfrutar. Sí. Bueno, ¿qué sentiste de pasar de durar 1 minuto o eyacular antes de penetrar? Porque en el boxe. Eyacularse en el boxer antes de penetrar porque lo hablamos y me costó un poco hacerlo entender al varón Sergio para que me haga caso con alguna puesta en práctica y que se empiece a valorar y respetar. Y cuando lo hizo un cambio radical y pasó a tener de eyacular en el boxer, besando a la mujer, a tener un encuentro de ¿cuánto tiempo? De 2 horas y media. ¿Y cómo te sentiste? No, la verdad que fue hermoso. Yo te dije, creo que iba caminando por la calle riéndome y la gente habrá dicho, este está re loco, ¿qué le está pasando? Yo me iba a reír, tenía ganas de saltar, con el pecho bien inflado, todo así, la verdad que fue hermoso. ¿Y creías que se podía eso? No, no creía. Al principio no creía, decía, te lo digo, no va a ser para mí. Ya dije, ya está, no voy a poder. En un momento, Urco, yo pensé, digo, no voy a estar nunca más con una mujer. Dije, listo, ya está, voy a trabajar, voy a tratar de mantener mi mente ocupada con otra cosa, pero siempre viene ese pensamiento en algún momento, la conciencia, todo. Yo creo, Urco, que venimos a este mundo, venimos a aprender. Y si estamos pasando por esto, que yo en uno de mis videos dije, agradezco haber tenido eyaculación precoz. Lo agradezco porque me pudo traer la doctrina, rodearme de gente, conocerte a vos también, al maestro, a muchos lobos. La verdad que agradezco porque gracias a eso mi vida dio un vuelco terrible. Toda situación que nosotros consideramos
algo trágico, cuando lo dramatizamos demasiado, esconde una semilla de beneficio, una semilla de crecimiento, una semilla de bendición por 10 de lo que sufriste en ese momento, o más tal vez. Siempre, yo digo que nosotros tuvimos la gracia de padecer un conflicto sexual, como en el caso de eyaculación anticipada, disfunción eréctil, y trascenderlo. Y eso nos llevó a conocer la doctrina aplicada, porque esto también es importante. No hablamos de palabras sánclitas, sino de práctica, aplicar. ¿Cómo yo quiero circular la energía sexual? Yo quiero practicar la órbita microcósmica, yo quiero tener orgasmo seco, sí. ¿Cómo se hace? Durando más en la cama, teniendo el control de tu energía, aprendiendo a sentirla, disfrutando de los encuentros, acompañar a tu mujer, saber qué hacer en la cama. Ahora, cuando estabas con el conflicto, ¿alguna vez dudaste de tu sexualidad? No dudé de mi sexualidad, pero digamos, siempre me gustaron las mujeres, todo, pero en un momento dije, voy a practicar celibato, voy a estar solo, con nadie y listo, así. Bien, porque a muchos hombres les pasa que llegan a un punto de desequilibrio y de vaciamiento tan grande de energía masculina, que fue, de hecho, una pregunta que yo me hice también, del Lobo Fer Es verdad. y varios hombres que atravesamos un conflicto de esto, que por lo menos si no brindo con las mujeres, no tengo elección, será que no me gustan más, ¿viste? Empieza un pensamiento intrusivo que te lleva a la destrucción y que no te permite hacer otra cosa, te saca foco del trabajo, te saca foco de las reuniones familiares, lo único que estás pensando en eso, te saca foco si estás estudiando algo o querés hacer algo, no puedes, porque toda tu energía está vacía. Tenés miedo de acercarte a conocer gente, tenés miedo de generar nuevos vínculos. A mí me pasó que tenía miedo de acercarme a personas desconocidas, porque hay otra sintomatología es pensar que todo el mundo te va a hacer daño. Tiene que ver con el vaciamiento y con la herida en la energía primordial. Puede esconder cuestiones traumáticas detrás de eso, abusos, puede esconder eso. Pero en fin, no hay que poner foco ahí, sino en salir y saber que se puede. ¿Lo hará Sergio? Sí, es buscar la solución, digamos, como yo siempre digo, buscarla. Me mandan muchos mensajes también, Urco, de decir, hay muchos estafadores, quiero saber si es verdad lo que enseñan ustedes. Yo al principio yo lo entiendo, porque yo cuando miraba las técnicas, todo, digo, me hace una técnica de respiración. De hecho, hablando con el Lobo Hernán, también me hace ir respirando así, vas a durar más, o vas haciendo esto, o la técnica del hielo, un montón de cosas, que ahora lo vamos a profundizar en el tema. Digamos, como que yo no creía, ¿viste? Pero después me empecé a meter en el tema, empecé a confiar y me la jugué porque digo, la vida tenemos que tratar de aprender y de resolver. Si esto me está poniendo el desafío de la vida, lo tengo que poder eh, resolverlo, Trascender. trascender, sí. Y la verdad que estoy muy contento y muy feliz. Buscar la paz interna y conquista de meta es entrar al valle de la felicidad. Sí, sí. Todo hombre que se va superando a sí mismo, no es competencia con nadie, sino que con uno mismo. Exactamente. La lucha es de igual a igual con uno mismo. Exactamente. Y empieza a trascender, empieza a crecer. ¿Cómo sabemos cómo validar una información? Porque está abierto para todo el mundo lo puede ver. Sí. Y si la aplica va a tener resultados, sin lugar a dudas. Y después esto nos pasó, lo vivimos. Aparte yo digo ahora, muchos videos digo, que no me crean nada de lo que digo, que lo comprueben por ellos mismos, lo pueden comprobar, lo pueden aplicar, lo pueden integrar a su vida y yo les aseguro que van a mejorar. Hay muchos varones que me dicen, pero si yo hago tu mentoría al varón Sergio en los 3 meses, vas a aprender un montón de cosas que no sabías. De hecho, todo lo que arranca en la mentoría, todo, te lo dicen, la verdad que estoy aprendiendo un montón de cosas. Hay veces que se frustran porque uno intenta algo y por ahí no le sale, pero hay que seguir, no dejar, ir integrando. Así que, bueno. Déjame 2 preguntas, Dale. ya te digo para que yo avance con las preguntas que tenga para mí. Bueno, buenísimo. Para que la gente entienda por qué tu caso es valorado realmente. ¿Sí? Son uno de los casos de éxito más grandes de la escuela Urco, que hoy tiene su escuela, y para nosotros es un orgullo cuando esto pasa, cuando un varón realmente le cambia la vida y pasa este tipo de cosas. Un tipo que pensó en el suicidio, que lo practicó, que era ludópata, que se eyaculaba en el boxer antes besando a la mujer, que
había pensado en el celibato como forma de vida, que tenía miedo de acercarse a las mujeres, que tuvo que salirse de su entorno porque se sentía frustrado, atravesando una situación muy oscura en su vida, que no tenía buenos vínculos ni buenas relaciones porque él emitía esa energía y atraía todo eso, a en 3 meses, 6 meses de trabajo cambiar su vida por completo, encontrar un propósito de vida que no es menor, que es transmitir lo que aprendió y cómo le cambió la vida, que pudo alquilarse su lugar, que pudo comprarse su vehículo, que hoy es conocido y tiene amigos por todos lados, por todo el país. Entonces, para que vos le dejes tu mensaje, cómo se sentía el varón Sergio, cómo se sentía Sergio antes y cómo se sintió después. Digo, tiene que ver con el rendimiento en la cama, es un paralelismo de durar un minuto y que le pase todo eso, a elegir cuándo renovar el licor sagrado y vivir la vida que tiene hoy, poder viajar a que tengamos este tipo de reunión, por ejemplo. Sí, la verdad que antes era una persona muy vacía, con la autoestima por el piso, que vos me hacías así y ya me dolía, digamos, una persona que, pero mal, mal. Víctima. Víctima, sí, víctima. Una persona víctima, inconsciente totalmente, dormido totalmente. Y después cuando conocí la doctrina, entré a tu escuela, pude revertir todo esto, cambió en mi vida. Es como que hizo, digamos, es increíble cómo cuando vos mejorás en la cama, mejorás en la vida. Es increíble, digamos. Porque a veces el maestro lo dice, podés tener el mejor auto, podés tener la mejor casa, podés tener la mejor mujer, pero si no sabés hacerle el amor, ¿de qué te sirve todo eso lo que tenés, viste? Y yo creo que soy otra persona. ¿Sentí que hay algún límite, algún techo? No, yo creo que podemos seguir aprendiendo más. Bien. Podemos seguir aprendiendo más. De eso se trata. La energía creadora no tiene límites, No. simplemente nos va a potenciar, nos va a hacer crecer y nos va a construir como hombres. Trascendiendo desafíos, creciendo y rompiendo nuestras propias barreras, nuestros propios límites autoimpuestos todo el tiempo, ¿sí? Para ser y estar mejor. Ese es el camino, esa es la senda del varón presente, el varón que elige vivir su sexualidad con conciencia. Bueno, hermano, las preguntas que tengo con mucho gusto, ahí entramos en un... Vamos a hacer unas preguntas, sí. Pero sé que Sergio tiene unas preguntas que también vamos a... Y bueno, porque yo creo que hay mucha gente que nos sigue, yo creo que hay mucha gente que nos sigue también, pero hay mucha gente por ahí que nunca no nos vio, digamos. Así que vamos a hacer estas preguntas para gente que nunca vio, o varones que están sufriendo, que sufren EP o disfunción eréctil. Así que bueno, yo te quería hacer una pregunta de quién es Lucas Flesia y cómo superaste la EP. ¿Cómo fue? Así, algo breve ahí para los valores. ¿Quién estoy siendo? Exactamente. Porque cuando se es, se define. Y lo único permanente en esta vida es el cambio. Entonces, ¿quién estoy siendo? En este momento, acompañante, guía, coach, digamos, estoy siendo ese personaje. Creo que todos somos esencia o parte de la divinidad viviendo una experiencia humana, aprendiendo y trascendiendo, cambiando y encontrando nuestra mejor versión. La experiencia no tiene un sentido de por sí, tiene un sentido per se solo. Tenemos que dárselo y eso nos lo da nuestra experiencia. Entonces estoy siendo hoy ese personaje que acompaña a hombres a resolver sus conflictos, que transformó su dolor en un método y que hoy transmite ese método a los hombres para que puedan ser su mejor versión en todos los aspectos de su vida. ¿Y construyendo una masculinidad consciente. ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Sentís que estás en tu propósito de vida? Siento que estoy en mi propósito de vida en este momento. A mí me pasa lo mismo. Yo creo que ahora con el varón Sergio que estoy iniciando, me siento feliz. Me pasaría horas haciendo videos, todo así, para buscar la forma para que el varón pueda superar esto y transmitir esa enseñanza de la doctrina que me encanta. A los que estén perdidos les va a ayudar esto. Hay dos pilares para encontrar el propósito, o inclusive para vivir un poco más en armonía y disfrutar de esta experiencia. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te sale hacer bien? Anotas 10. ¿Qué te gusta hacer? 10. ¿Qué te sale hacer bien? Lo cruzás. Donde se interseccionan en línea, eso lo haría de manera gratuita. Si lo harías de manera gratuita, excelente, porque ya hay un propósito, un servicio por detrás.
Ahora, si eso lo podés monetizar, excelente, ya tener un servicio que te va a permitir vivir de ello, vivir y no tener que trabajar corriendo detrás del dinero, sino haciendo lo que te gusta hacer y por ende va a llegar la retribución. Exactamente. Un propósito al servicio que te va a permitir vivir y no trabajar. Yo puedo estar, como estamos grabando ahora, voy a tener otra entrevista a las 9 de la noche y me acuesto a las 11 de la noche contestando mensajes a los chicos que me preguntan por el entrenamiento, sin ningún problema. Lo haces contento. Sí, mañana me levanto y lo primero que hago en el día es planificar la agenda, subir información, revisar las redes, contestar mensajes, lo hago feliz. Y si una cosa, si no te pagarían por eso, lo harías igual contento. Totalmente, lo hice mucho tiempo. Exactamente, yo me Lo acuerdo. sigo haciendo, de hecho, porque hoy pueden entrar a cualquier red social y van a encontrar todo el entrenamiento completo, libre y gratuito. Está Para que perfecto. toda la gente tenga la información que requiere para transformar su energía. Está perfecto eso. Me encanta porque aparte es gratuito para todo, pero si la persona también accede a estar con vos, a acceder a tu mentoría o a mi mentoría y estamos trabajando en el mismo camino, en la misma sintonía, yo creo que es mejor todavía. Siempre es bueno encontrar un maestro. Y ahí te voy a contestar la segunda pregunta, o la pregunta combinada que me hiciste, Dale. cómo superé la EPYO. Es necesario encontrar un coach, porque la práctica perfecta no hace el maestro. Perdón, la práctica no hace el maestro, la práctica perfecta hace el maestro, la práctica correcta hace el maestro. La práctica repetitiva, nosotros aprendemos por repetición, como cuando niños tenemos un maestro, una figura que consideramos que está mejor que nosotros y vamos hacia ello. Copiamos absolutamente todo, su forma de hablar, sus movimientos, cómo se comporta, qué dice, qué hace, qué le gusta, lo empezamos a copiar. Entonces nosotros encontrar un coach, encontrar un maestro a quien seguir para aprender y nutrirnos de ello es la forma originaria de la transferencia de conocimiento. Es verdad. Luego con la práctica se convierte en sabiduría. Hoy estamos en la era en donde la información abunda, donde el conocimiento desborda por todos lados, pero no hay quien ponga en práctica. ¿Cuántos hay que hablan de esto y cuántos hay que enseñan a aplicarlo? ¿Cuántos hay que lo aplican? Y ahí es donde radica la magia. Maestro, alumno, alumno, discípulo, y esa es la forma en la que se enseñó por los siglos de los siglos y por la forma en la que aprende el humano a vivir. Entonces yo busqué mi maestro para aprender. La cercanía hacia eso, bueno, compartir momentos. En otro momento alguien llegaba a trabajar donde el carpintero, trabajaba de manera gratuita para el carpintero para aprender el oficio, hasta que podía arrancarlo por su cuenta. Y era la forma en que había retribución. Hoy los tiempos cambian, pero siempre tiene la misma connotación y el mismo simbolismo que esconde detrás. Muy importante eso lo que dijiste, que tenemos que la práctica, ¿no? Porque hoy en día hay mucha información y mucha falta de aplicación. Y si uno sabe y no hace, como vos decís siempre en tus videos, es no saber, pero si vos aprendés algo y lo integrás, lo aplicás, de esa manera, esa información que vos accediste y lo aplicás, empieza a cambiar tu vida. Y no buscar tanta información, porque hay veces que buscamos no perdemos. Yo creo que si ahora, por ejemplo, están aprendiendo de vos, están aprendiendo de la doctrina, yo creo que hay que integrar eso. Y una vez que ya lo integraste, que todo lo que nosotros enseñamos en la doctrina lo podemos, cambia nuestra vida, mejora, ahí recién ahí podemos, como decís vos, no tiene techo, podés seguir aprendiendo. En donde entra la confusión y es una cuestión bíblica, no se puede servir a dos amos. Si vos estás aprendiendo con él, tenés que seguir sobre su aprendizaje y encontrar gente que tal vez esté en su misma sintonía. Entonces yo digo, si escuchamos una línea, un linaje, seguir por ese linaje y alimentarnos de información que esté en similitud con eso, para no desviarnos del proceso. Exactamente. Bien, entonces, ahí empezamos con la práctica. El miedo paraliza, no te permite avanzar. Y siempre hay miedo a lo desconocido. Es normal. Es normal, porque hay un miedo original, que es el miedo a la muerte, y de eso se envuelven todos los miedos, a estar solo, a lo nuevo, lo desconocido, etcétera, etcétera. Pero eso es otro para desarrollar un poquito más. El miedo paraliza y no te permite aprender nuevas técnicas. El 99,9% de las probabilidades de cambiar están por fuera de tu campo de radar, por fuera de lo que vos viviste y experimentaste hasta ahora en esta vida. Es infinita las combinaciones que hay para trascender algo, pero siempre están por fuera de lo conocido, y eso da miedo. Dar un paso es romper ese miedo para ir hacia el nuevo conocimiento. Aplicarlo te da la sabiduría.
¿sí? Entonces, rompemos la barrera del miedo, salimos, avanzamos y crecemos. Encontramos un coach, un guía y lo seguimos. ¿Cómo elegir ese coach, ese guía? Y porque tiene lo que yo deseo y Exactamente. estuvo donde yo estoy. Ahí está. Sigo el camino. ¿Por qué? Porque la experiencia lo dice. Me ha pasado a mí, y seguramente a muchos de los que estén escuchando le ha pasado, de ir a una sesión terapéutica o ir a un médico y de repente el médico que me está diciendo a mí cómo me tengo que alimentar está fumando y con una panza así. Sí, la verdad que es. O voy de un entrenador al gimnasio, sentado comiendo una hamburguesa y una coca. ¿Vos te entrenás con un tipo así? No, la verdad. Al menos que haya tenido resultados. Bueno, mostrame los resultados que tuviste. Y dice, bueno, yo ya lo hice, ahora ya estoy recontrainflado las vueltas, no lo quiero hacer más. Bueno, ¿a quién entrenaste? ¿Dónde están? Acá hay uno de los casos. Entrená a este y este. Bueno, ahora, es demostrar lo que haces con coherencia. Pensamiento, palabra, acción. Entonces, si está, este tipo estuvo donde yo, lo está resolviendo, y así fue como yo encontré a mi maestro. Yo he hecho un proceso largo, después de todo mi proceso también de pensamiento suicida, de desequilibrio, de abuso de sustancias, de noche, de alcohol, de mujeres, de droga, etcétera, 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 todo lo que los hombres hacen para autodestruirse y para no ponerse los pantalones largos, para no hacerse hombres y quedarse en el adolescente eterno que se autodestruye. Que pasó una generación de ella y nosotros vinimos a cambiarlo. Encontré a mi maestro. Hice mi proceso anterior, meditación, medicina ancestral, terapias psicológicas, hice terapia psiquiátrica, hice homeopatía, yoga, gimnasia, caminata, alimento saludable, todo lo que me decían que había que hacer lo hice para estar bien. Ejercicios, Pero nada de eso me resolvió la eyaculación precoz. Cuando tenía todo eso resuelto, también había pensado lo mismo, bueno, tal vez tengo que ir por el camino del monje asceta, sin tener encuentro, meditando, sí. Me estaba en el patio de mi casa. Escondiéndome en la cueva. Podía quedarme una hora en un estado de contemplación alucinante. Veía una mina que me gustaba y me alejaba. Y en un viaje que hice, conocí a una mujer que me gustó, compartí con paz, la seduje, hice todo lento, eyaculé en mí. Dije, no, ya está. Esto no es para otra vida, esto no puedo ser tan cagón así, tengo que resolverlo en esto. Volví de ese viaje, le escribí al maestro, también un poco destruido de lo que él enseñaba, pero dije, no, voy con todo. No tenía el dinero, pedí dinero prestado, ingresé a trabajar, una sola vez me llamó la atención, porque yo me había desvinculado del grupo por estar en el entorno que me tenía atrapado y desequilibrado. O sea, yo había empezado a trabajar, volví un fin de semana al pueblo donde vivía, ese fin de semana anduve asado, fiesta, que yo papá había dejado de hacer lo que tenía que hacer. Sí. Y el maestro me dice, nadie gobierna su energía mirando un grupo o leyendo. Hasta que no aplique no va a tener resultados. Fue la única vez que me llamó la atención. De ahí empecé a aplicar. Y en 2 meses de tener miedo a alejarme de las mujeres, a acercarme a las mujeres, enseguida la metía en zona de amigos, enseguida esquivaba, generaba atracción, esquivaba, porque sabía que iba a perder en la cama. De tener miedo a acercarme a las mujeres, 2 meses entrenando, y pasé de eso, y el último encuentro haber eyaculado en 1 minuto, a tener un encuentro de 5 horas, con las enseñanzas tácticas hasta hoy, con todos los breaks, con toda la práctica, con todos los masajes, con toda la caricia, con todos los besos, con sentir la energía, que yo me había entrenado tanto en sentirlo. Pero apliqué exactamente todo lo que me dijeron que había que hacer, no cuestioné nada, hice. Me decían, tenés que comprarte una luz roja, iba. Tenés que usar la técnica del hielo, lo hacía. Tenés que hacer tantos programas, lo hacía. Tenés que hacer esta práctica, lo hacía. Cuando te encuentres con ellos, tenés que comportarte de esta forma, lo hacía. No te alejes, empezá a mirarla, intercambiar palabras, mirarla a los ojos, cargate energía sutil. Si no te acercás, abrazala, tomá contacto con mujeres, por más que no tengas interacción, pero acércate. Eso te va a cargar de energía para ganar vigor y vitalidad. Lo hice. Pasé de menos de 1 minuto en encuentro de 5 horas, en donde también salí con el pecho inflado y viéndome 15 días seguidos y dije, esto lo tienen que aprender todos los hombres de la tierra. Y de ahí, luego una vuelta atrás y estoy donde estoy, cuando fue la vuelta. Bueno, la verdad que es un testimonio fantástico y bueno, yo me gustaría ahora que empecemos a hablar de qué es lo que hicimos nosotros para poder superar, porque estamos hablando de algunas enseñanzas que tenemos en la doctrina y quiero que hablemos de primero el proceso. Ya sabemos, buscar un maestro, buscar una persona que ya ha solucionado, que está en el lugar donde vos querés estar.
y integrar todo lo que te enseña, digamos. Así que vamos a hablar de las técnicas principales que utilizaste vos, que utilicé yo, para poder superar la EP o disfunción eréctil también. Y bueno, no sé si te parece que arrancamos de una de las herramientas. Bien, está buenísimo. Vamos a ir un pasito menos acá. Dale. Antes de entrar en herramientas prácticas concretas para que el varón resuelva, Sí. lo primero que tienen que entender es que nada de lo que los trajo hasta acá le va a resolver el conflicto. Entonces, hacerse responsable implica querer aprender y cambiar el paradigma en el que estás viviendo, ¿sí? Si ya tenés resultados iguales, ¿por qué seguir aplicando lo mismo? Ya sabes que la pastilla te da un poquito más de duración, pero cuando no la tenés te cagás arriba, no sabes qué hacer con la mujer, o inclusive tenés duración y no sabes qué hacer. Es entender el origen del conflicto sexual en cualquier varón, y es el desconocimiento, el analfabetismo, y es las prácticas y el vaciamiento de la energía sexual. Entonces, no nos enseñaron, nosotros tuvimos derroche de energía por mucho tiempo. Cambiar el paradigma y aprender técnicas nuevas, que son las que le vamos a enseñar ahora, lo van a hacer salir del miedo y van a empezar a tener el control. Cultivar esa energía da vigor y vitalidad por muchos años. ¿Bien? Técnicas principales que van a encontrar en cualquiera de los linajes de la doctrina del Litvinov. La principal y la número uno, el eje principal es el pranayama. El pranayama hay 100, pero hay uno exclusivo del linaje Litvinov, que el maestro Norberto trajo de sus maestros, que fue a conocer a India, y dijo, esta es la clave de la transformación de la energía del hombre. El pranayama del micro ahoga voluntario. Lo puede hacer todo el mundo, es gratuito. Expulsar todo el aire, hacer un cerrojo de garganta abdominal, o si no, ni siquiera hacer el cerrojo, expulsar todo el aire, quedarse vacío y aguantar la respiración por al menos 40 segundos. Van a pasar cosas en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, que tenés que experimentarlas para salir de ese lugar de miedo, vergüenza, apatía, y empezar a elevar tu nivel de frecuencia. Eso te da recambio energético, te quita los pensamientos intrusivos, neutraliza cualquier emoción negativa y las eleva a neutralidad. Y ahí empezamos con la segunda pata de 3 fundamentales. La mantralización, empezar a poner información nueva dentro nuestro que nos permita crear ese personaje que deseamos vivir. Porque aún estamos viviendo el anterior, pero estamos en la etapa de transformación. Los mantras son importantes porque es el autoencantamiento, la autosugestión. No hay nada más poderoso que la palabra. La palabra crea. La palabra es vibración también. El pensamiento tiene una frecuencia de vibración, la palabra tiene uno multiplicado por 3, porque lo escuchamos, lo vibramos, lo sentimos en el cuerpo. Dice Tony Robbins, el autoencantamiento. Repetirlo hasta que te lo creas. Hasta que está dentro tuyo y en el momento en que lo necesitas, brota. Para la llama del microahogo voluntario, el número 1. Ahí vamos a desbloquear el cuerpo, nuestro cuerpo se va a relajar, vamos a liberar tensiones guardadas y acumuladas. Como sabemos, todos los traumas y quilombos que hayamos tenido en esta experiencia se guardaron en nuestra memoria celular física. Exactamente. De lo sutil a lo denso se crea el problema y de lo denso a lo sutil lo liberamos con el pranayama. Liberamos los pensamientos, liberamos las emociones del miedo. Estamos neutralidad, ya estamos relajados para ir al encuentro, para disfrutar. Grabamos información nueva con los mantras y estudiando la doctrina. Y empezamos con la práctica de autotoque amoroso de conocimiento. La MT. MT. Más conocida, bueno, es una práctica física que también lleva una reprogramación mental y emocional. Es una práctica física que, cambiando la palabra, cambia la connotación. Nosotros aprendimos el término masturbación. Masturbado. Analicemos un poquito la terminología de la palabra, más enredado, más enquilombado. Esto yo lo aprendí también con un discípulo del maestro Manca Chia, con el que me entrené. Y dije, ¿qué razón tiene con esto? Entonces ahí decidí dejar de llamar masturbación y decidí ponerle el nombre de autotoque amoroso de conocimiento, que es lo que todos los jóvenes, hombres, mujeres deberían aprender. Conocerse, valorarse, sentirse y respetarse. Así la otra persona lo hace también. ¿Cómo se hace eso? Entrenándose. ¿Cómo se entrena uno? Conociéndose. ¿Cómo se conoce? Por un autotoque amoroso de conocimiento. Práctica lenta y segura de descubrimiento. Zonas erógenas,
punto de no retorno, cosquilleo en los hombres, control del impulso primitivo. El impulso biológico es naturaleza de todos, porque es naturaleza misma, ¿no? Animal. Pero nosotros tenemos la conciencia para poder gobernar esa energía y circular en nuestro cuerpo para salud y vitalidad. Vos lo dijiste muy bien antes. Energía sexual es energía creadora, dicen los maestros. Lo que da vida en esta tierra tiene la capacidad de regenerar y de seguir creando. Sana tejidos internos, nos da salud, nos da vitalidad, Energía. resuelve la energía y nos da presencia para ir hacia nuestros objetivos. Entonces, tenemos tres prácticas fundamentales. Pranayama de microvoluntad, mantralización, Anoten en sus casas. mantralización y autotoque amoroso de conocimiento. Es importante cómo lo mencionas para tener los resultados que querés tener. Después hay técnicas adicionales que si quieren podemos ir comentando y desarrollando. Y la práctica fundamental de respetar la tabla del Tao. ¿Qué significa la tabla del Tao? Es una práctica de reconocimiento de la energía vital, de la energía sexual y entender que un hombre de 18 años no puede eyacular la misma cantidad de veces que un hombre de 50 años. No pueden. Porque el cuerpo requiere de muchísima energía para recuperar esa vitalidad, para crear el licor sagrado que dice el maestro. Por ejemplo, no es lo mismo, Lucas, cuando nosotros tenemos 16, 17, 18 años, cuando tenemos 20, cuando tenemos 25, cuando tenemos 30. Creemos que cuando somos jóvenes vamos a tener la energía suficiente para, sí, yo eyaculo un montón de veces, total, voy a tener un montón de energía, pero no es así porque existe algo que es el periodo refractario. Imagínate que nuestro cuerpo para generar toda esa energía necesita vitamina, necesita magnesio, un montón para poder generarlo. Por eso después de cada vez que nosotros emitimos el licor sagrado, nos sentimos cansados, nos sentimos sin ganas, y hasta que después a poco vamos encontrando de vuelta esa energía porque el cuerpo empieza a trabajar. A medida que van pasando los años, eso se va haciendo más largo, no es tan rápido, digamos. Por eso existe el periodo refractario, es muy importante cuidar esa energía. Yo en el caso, y existe una tabla, ¿no? Los taoístas hicieron una tabla que, como dice el maestro, dice, yo no me había dado cuenta de qué importante es el tema de la edad, que según tu edad te da un indicativo de cada cuánto tenés que renovar, y ahí hablamos una palabra de renovar, como vos decís siempre, que lo estás haciendo con conciencia porque vos querés, no porque lo tirás al suelo, renovar, y según tu edad. Y esta tabla, para los que no saben, la tabla del Tao es una tabla matemática que es edad por 2 dividido 10, te da un indicativo cada cuánto tenés que eyacular. Lo de 20 cada 4 días, 30 cada 6 días, 40 cada 8 días. De esa manera tenés un equilibrio. Como no es un dogma, no es una religión, es más o menos para que nosotros tengamos un equilibrio, digamos, y cuidar esa energía. Bien, dos comportamientos que son fundamentales. El hombre que padece un conflicto de energía sexual busca algo para poder seguir comportándose como se comportaba antes y seguir vaciándose de energía. El hombre que realmente quiere cambiar y se entrena con la doctrina entiende perfectamente el funcionamiento. Imagínate la cantidad de energía que se transfiere en una eyaculación. El licor sagrado, el esperma, no está hecho para dar placer, está hecho para dar vida. Nosotros lo linkeamos con el placer. ¿Y es placentero la renovación? Sí, claro que sí. Pero cuando nos entrenamos aprendemos a separar eyaculación de orgasmo con distintas prácticas, empezamos a entender la importancia y a valorarlo. La cantidad de material genético que se transfiere en una eyaculación, la cantidad de posibles vidas que se pueden crear para tirarla, para desperdiciarla así, porque si se puede repoblar la tierra, si quiere. Una eyaculación de una edad promedio tiene entre 300 y 400 millones de espermatozoides. Si lo podemos chequear, pero creo que estoy Sí. el número. Algunos dicen hasta 600 millones. Claro, dependiendo de la edad, Sí. o sea, cuando somos más jóvenes hay más cantidad, cuando vamos pasando la edad va reduciendo esa cantidad, pero hay muchísima información, porque cada una de esas cabecitas con colita que aparecen en las imágenes que todos pueden ver, tiene la información genética de 7 generaciones al menos energética, donde transfiere pelo, físico, color de ojos, comportamiento, tiene toda esa información. Imagínense la cantidad
de energía que pone el cuerpo y la experiencia en la naturaleza en transmitir, para andar experienciando. Ahora, cuando hay un conocimiento, el cuerpo genera esa energía, las vibraciones hacen. Digo, tener una usina natural, viejo, para poner. Exactamente, porque vos imaginate que se mueven así, no sé en cuánto, es increíble, una energía electromagnética que terrible. Están ahí, el Sí, cuerpo lo genera. sí, Genera la usina de sí, vida sí. para vos impulsar tu energía hacia la creación. Ahora, cuando vos lo haces con conciencia, te permitís la renovación para que tu cuerpo siga trabajando de manera consciente, ¿sí? Para que esa energía circule de manera consciente. Porque esa energía tampoco la podemos tener tanto tiempo. Digamos, si nosotros la retenemos mucho tiempo, esa energía necesita salir. Si nosotros tenemos esa energía reprimida mucho tiempo en nuestro cuerpo, hay veces que pasa que nos sentimos irritables o no sabemos qué hacer. Si no, vos decís, tenés que tener un propósito. ¿Para qué haces retención seminal? ¿Por qué lo haces? Tengo un proyecto, tengo esto. Los boxeadores lo hacen porque tienen una pelea. Futbolistas también, digamos. Pero eso, desde mi perspectiva y analizando muchos maestros taoístas, hay dos caminos. El del monje que se va a sublimar su energía, pero se aísla de la sociedad, se aísla completamente en un monasterio, sublima su energía y tiene impecabilidad porque se entrena, está aislado de toda la contaminación electromagnética, se alimenta de manera saludable, medita, sublima su energía. Los monjes en el Oriente. Nosotros, el otro camino, perdón, para ser explícito, es la retención consciente con renovación. Para nosotros es una irresponsabilidad demasiado grande practicar retención indeterminada viviendo en el entorno en el que vivimos, donde estamos contaminados electromagnéticamente por todo, donde todo el alimento está contaminado, donde no somos impecables. Y los maestros todavía te dicen, disfrutar de esta energía, renovarla, para que circule, para que no se pudra. Lo que se estanca se pudre, no se pudre literalmente, que va a tener olor. Pero se empiezan a pudrir los pensamientos, Sí. se empieza a pudrir la práctica, Sí. se empieza a pudrir la acción del hombre. Sí. Y pueden ir a hacer un análisis de todos los casos que hay de situaciones de práctica de retención consciente, cómo se empezó a pudrir. ¿Por qué? Porque no hay entrenamiento, porque no hay buena salud, porque no hay buena sublimación de esa energía. Para hacer una práctica prolongada requiere de una impecabilidad que pocos hombres tienen. Los maestros dicen, empezás con una práctica indeterminada recién pasados los 60 años, pero cuando ya te entrenaste 40, si aprendiste la doctrina a los 20. Exactamente. En nuestro caso, lo aprendimos más grande, bueno, nos llevará más tiempo, hasta que logremos sublimar esa energía, donde seamos impecables, con el alimento, con el agua que bebemos, con el entorno en el que vivimos, con los pensamientos, con todo. Con lo que decimos. Exactamente. Entonces, bueno, por eso... Tabla de Tao, da por 2 dividido 10, te da la cantidad de días que tenés que conservar tu energía interior. Yo tengo 40, Cada 8 días debes renovar. por 12 es 80, dividido 10 es 8, fácil. O sea que cada 8 días tengo que renovar una vez. Pero eso no significa, porque muchos varones me mandan mensajes, Sergio, pero ¿cómo hago si tengo relaciones? Me preguntan. Si, ¿Pueden tener relaciones? No eyacular, eso también es una parte de cambiar el chip. ¿Quién dijo que el vínculo o el encuentro sexoafectivo empieza con la penetración del varón y termina con la eyaculación del varón? No existe. Y esas prácticas se van cavando su propia tumba, digo, de alguna forma. Porque muchas veces el varón no tiene ganas de eyacular y se obliga. Entonces se programa para eyacular. Cuando decimos más relaciones, menos eyaculación. Practicar retención consciente no implica no tener relaciones. Yo puedo, y de hecho tengo, relaciones casi todos los días, pero no eyaculo todos los días. Eyaculo, renuevo mi energía según mi tabla de Tao. A veces que puede ser algún día antes, a veces que puede ser un día después. Si de repente tengo algún desequilibrio, la extiendo un poquitito. Si tengo un entrenamiento en una presentación, la extiendo un poquitito para mantener mi energía, pero no me excedo. Exactamente, el tema es estar equilibrado, digamos, no es irse a los excesos, digamos. Y también una cosa, Urco, algo que descubrí también cuando tenemos un encuentro sexoafectivo, antes lo hacíamos con ese instinto animal de decir, bueno, quiero estar con esta, voy a estar acá, sí, pero después cuando vas aprendiendo la doctrina y después estás empezando a tener esas relaciones que nosotros lo llamamos como
el tatami o la maituna, digamos, sentís que cuando vos, a mí lo que me pasa es que cuando voy a estar con una mujer, trato de, en esa penetración, darle todo, hacerlo con conciencia, no penetrar por penetrar, digamos, con amor, con Penetro con cariño. conciencia, penetro con amor. Es la Sí, forma, digamos, dice El camino del hombre superior, un libro de David Deida. Un hombre penetra a una mujer como penetra la vida, o un hombre penetra la vida como penetra a su mujer. Sirve para los dos casos. Entonces, según cómo vos afrontás esa situación, te va a dar la conciencia con la que vivís, te va a permitir vivir bien. El hombre que está chipeado con el cine para adultos quiere un encuentro rápido, fugaz, violento. Eso es lo más animalesco que hay. Nosotros que nos enteramos con la doctrina decimos siempre el encuentro va de menos a más. ¿Significa que no hay excitación? No. Significa que la controlamos. Significa que siempre entramos en un valle orgásmico donde aprendemos a separar el orgasmo y las evaluaciones, disfrutamos igual. Ahora, no hay picos dopamínicos altos. El varón que practica masturbación compulsiva, ese sí está, sí, más, está enredado, masturbado. sí. O el varón que practica sexo de manera compulsiva, lo curioso, contaminado por el cine para adultos, tiene una alta dosis dopamínica, una excitación muy alta, muy elevada, se enciende muy rápido, termina y cae imputado. Y cada vez quiere más, y cada vez quiere más, y cada vez quiere más. Y eso te lleva al camino de la perversión de la mente. Ahora, el varón que se entrena con energía entra lento al encuentro y entra en un valle, entonces empieza a controlar. Pongamos una escala de excitación, del 0 al 10, el 5 es el flow donde estamos tranquilos, el 10 es ya la circulación, 9 puntos de no retorno, 8 y 6 es el control donde se produce la alquimia sexual, donde se produce la magia, donde se produce la sanación, donde toda esa usina natural, donde toda la ingeniería de la naturaleza humana está al servicio de la sanación física, mental, emocional, espiritual, conexión. Vos dijiste muy bien, el tatami es el cuadrilátero del amor, la cama donde se presenta el encuentro. El maituna es una palabra sánscrita que expresa la unión de los dos cuerpos, la polaridad en la materia, unicidad en el espíritu. No hay nada más lindo y placentero que acompañar a tu mujer en el placer sexual, estar conectados y disfrutando. Donde se siente la unicidad, donde se siente el espíritu, donde se siente la energía. Muchos hombres le temen a eso porque se temen a sí mismos. Y temen a esto porque temen demostrar lo que realmente sienten. ¿Significa que te tenés que casar con esa mujer? No. Significa que ya tenés que tener una vida porque tuviste un encuentro agradable, porque te quedaste haciendo una caricia, porque le diste un beso, que le dijiste que la pasaste muy bien, porque le decís que se ve bonita y su energía es maravillosa. No. Eso es una construcción aparte, una construcción social y cuestiones de entorno, elecciones. Pero cuando el hombre se entrega a ese momento con conciencia es cuando las cosas pasan y fluyen. El varón necesita paz para disfrutar de un encuentro. La mujer necesita confianza. Confianza para abrirse al placer sexual, el hombre paz para tener el control y no entrar en la zona de riesgo, el miedo a ser comido por una presa inconscientemente que lo lleva a la eyaculación pronta. Entonces, vamos de menos a más, disfrutamos del encuentro, entramos en un valle orgásmico, no tenemos esas explosiones, pero nos mantenemos siempre con energía, vigor y vitalidad. De la misma forma bajamos, lento, relajado y suave, no caemos en pecado. Y tenemos reserva energética para disfrutar otro día. Y muchas veces después en la práctica y en la recirculación, en la órbita microcósmica, podemos sentir esa energía orgásmica en el cuerpo. Nos ponemos en intención, hacemos un pranayama, hacemos un movimiento, un molino de agua. Respiramos, activamos la bomba sacra, la bomba craneal. Contengo, conecto toda mi energía y en este momento puedo sentir esa energía que corre por mi espalda. Cuando logramos hacerlo con conciencia es que entramos en un valle y en el intercambio con la mujer, alucinante. La verdad que es hermoso, digamos, y sabes que, Urco, siempre muchos varones que están aprendiendo de la doctrina, todo, que están implementando la técnica, lo que me preguntan siempre el tema de esa energía no tan poderosa que tienen, en el momento de penetrar, como que les cuesta durar en la penetración. ¿Qué consejo le das a los varones que nos están viendo? Hay varones que no saben de la doctrina, todo. ¿Qué consejo le da para que
puedan extender ese tiempo. Obvio que después cuando se van metiendo en la doctrina van conociendo otras cosas, van teniendo más conciencia para que puedan durar un poco más. Bien. Para correr una maratón, nadie sale de su casa, se ata los botines y corre 42 kilómetros. Todos empiezan entrenando, con práctica, con conciencia. Primero salen, si están excedidos de peso, se ponen a tiro, se ponen en estado físico, empiezan caminando, empiezan trotando, 3, 5, 10 kilómetros, lo repiten otra vez 5 kilómetros muchas veces, otra vez 10 kilómetros muchas veces, hacen una media maratón, 21 kilómetros, 1, 2, 3 veces, planifican un tiempo con un entrenamiento específico, lo siguen. Al pasar del tiempo y con la meta que se pusieron, tal vez al año o a los 2 años están corriendo una maratón como lo habían planificado. Lo vamos a tener en la doctrina y vamos a hacer esa comparación. Primero, tenés que saber cómo funciona tu energía, tenés que alinearla, tenés que sentirla para empezar a cultivarla. Te empezás a entrenar, empezás a romper la barrera del tiempo, que en fin después no nos importa, pero ahora es importante. Ahora es importante. Si vos durabas un minuto, hacías una práctica compulsiva de 1 o 2 minutos, es necesario romper esa barrera. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Práctica en vos solo. Lo llevas al encuentro. Ahora, vos te entrenaste, conocés las reglas del juego, sentiste tu energía, ahora hay una energía extra, que es el cuerpo de la mujer. El portal está a una temperatura muchísimo más elevada que el cuerpo del masculino y que el falo que está hacia afuera. ¿Bien? Entonces, cuando ingresás al portal, aclimatás. ¿Qué significa aclimatar? Empatizar energía. Empatizar la energía del portal con el general. ¿Cómo lo hacemos? Con movimientos lentos, atornillando, quedándonos quietitos, mirándola a los ojos, sintiéndola. Si necesitamos salir, salimos. Ahí está, este es un punto, porque hay muchas veces que el varón ingresa al portal en la aclimatoria atornillar y no se aguanta eso de sentirse esa excitación o esa inminencia y cae en la tentación de terminar eyaculando, pero lo que siempre decimos que es muy importante, si vos sentís esa energía, esa inminencia fuerte, podés salir las veces que quieras, que no pasa nada, digamos. Hacer el famoso break y respetar. ¿Sí? Yo digo siempre, ¿por qué haces eso? Porque no te respetas. ¿Cómo hago para hacer un break y para cortar el encuentro? Si yo penetro y quiero que ella me pide que le dé más y más, yo sigo y pierdo. ¿Por qué no te respetas y por qué no te valorás? Si ella no quiere, ¿puedes saltar arriba y la penetras igual? No, porque eso es violación. Lo mismo pasa del otro lado. Si vos no querés, te valorás y te respetás, controlás tu energía y avanzás con conciencia en el encuentro. Entonces, ¿cómo se hace? Urco, práctica, decime cómo lo hago. Listo, hiciste toda la práctica con las llamas, mantra, hielo, practicaste, preparaste todo tu marco tántrico para el encuentro. Vas, llega la mujer, careza, caricia previa, trabajaste con los soldados, todo relajado, tranquilo. El portal está a una temperatura elevada, penetrás con conciencia, sentís, haces respiración consciente. Si necesitas, te quedas quieto. O podés hacer una forma de aclimatar, que a mí me gusta mucho y me sirve muchísimo, es movimientos muy lentos. Slow sex. Slow sex para entrar al flow. Lentos. Empezás a sentir la energía. La recirculás con las respiraciones, conscientes. Lengua al paladar también. Te movés lento. La lengua al paladar hace el switch de recirculación. Ojos para atrás. Otra técnica. Ya dimos varias técnicas. Sí. Si necesitas hacer un break, lo haces. Sí. Salís, respirás, te controlás, volvés a ingresar. Cuando vos no dudás, la mujer no duda de vos. Cuando vos empezás que no tengas bien, te eyaculás y te vas. Exactamente. Ahora, tenés que tener una estrategia. Cuando vos tenés una estrategia armada, lo planificás, te respetás, penetrás, salís, te quedás aclimatado, hay un momento en que empezás a sentir y vas ganando tiempo. ¿Te diste cuenta? Pasé aclimatando 3 minutos, antes duraba 1 minuto en la cama. Empieza con movimiento lento. Pasé 5 minutos, listo, ya es el momento de salir seco. Llegué a 10 minutos, salgo seco, terminé. Ella se puede enojar y vos te valorás y te respetás, ella sí lo hará, después volvés al encuentro. Y así vas ganando tu tiempo, vas rompiendo la barrera del tiempo. Urco, ¿cómo hago? Tengo el reloj mirando la hora, ¿cuánto estoy durando? Tengo que aclimatar 3 minutos, me dijo un padre. Vos no quedate quietita, no, varón, no. Inteligencia, ser un artista en el encuentro sexo afectivo. ¿Cómo aplicar la oreja tántrica? Pones una playlist, vos ya la tenés estudiada la playlist porque la pusiste en práctica antes. Sabés qué tema está, cuánto dura más o menos, mientras aplicás masaje, la mirás a los ojos, te cargas de energía de ese pico fundamental, la besás, le hablás, le haces caricia, estás aclimatando.
pasó una canción, ya van 3 minutos de aclimatarse. ¿Sí? Empezaste con el slow set, movimiento, tranquilo. Relajaste, te diste cuenta que iba bien y de repente subió el fuego de la excitación. Hacías un pequeño break, salís. Y ahora se hace un pranayama. Hacías un pranayama y mirás la playlist, pasaron 3 canciones, fueron 9 minutos. Y vos decís, ¡pam! Todo lo que no se pueda medir en esta experiencia no se puede trascender. Entonces es necesario romper la barrera del tiempo, controlarlo de esta forma inteligente. Para decir, ya duré 9 minutos, puede durar más. Y después te das cuenta que no hay que aguantar nada, simplemente hay que fluir en el encuentro. Exactamente. Y cuando logras eso, cuando logras el flow ya no hay problema. El tiempo ya no es un problema, siempre disfrute, conexión, presencia, listo. Pero para llegar a ese flow, para llegar a esa libertad, es necesario romper la barrera del tiempo, controlándose y pasando. Aclimatando, atornillando, slow sex, movimientos 3x1, 6x1, 9x1, 18x1, 32x1. Lento, suave, relajado, siempre de menos a más y todos los breaks que necesites. Si vos te valorás y respetás y no dudás, ella tampoco lo hará. Exactamente, y aparte igual si ella no le gusta o se va, no pasa nada. Hay que respetarse uno, porque si nosotros nos respetamos primero a nosotros, la otra persona también nos va a respetar a nosotros. ¿Cómo fue? Yo quiero hacer una pregunta acá. Dale. Había un momento del entrenamiento específico que yo le hablaba con el varón Sergio y decía, Sergio, pero no estás haciendo lo que yo te digo. Hasta que un momento pusiste la práctica y dijiste, no, te daba miedo aplicar las técnicas. Sí. O te daba miedo reconocer ante la dama que tenías que hacerlo para tener el control. Sí, Ese momento, sí. Al principio también tenía miedo, tenía vergüenza de hacer pranayama. Hoy en día yo creo que así no me importa nada lo que va a decir. Más, la mujer ni se da cuenta, digamos, cuando vos estás haciendo la técnica de respiración, porque uno dice, no, tengo que hacer, ¿qué va a decir la mujer si yo hago el pranayama? O si hago la técnica del hielo, todo. Ahora estoy en un momento que es algo que va a ser un beneficio para los dos. Totalmente. Y ahora pero tenés el pranayama elegante también. También tenés el pranayama Posh, que nos llamamos el pranayama elegante, que lo hacemos de esta manera, disimuladamente. Te sopla el aire por el cuerpo, Te soplas eso y vas haciendo ahí el pranayama. Pero yo al principio tenía vergüenza, después dije, nada, voy a hacer la técnica, voy a aplicar como corresponde, y ahí empezó a funcionar todo. Porque hay veces que uno sabe todas las técnicas, viene el encuentro y te abatatás, no sabes. No hice pranayama, no me tomé un break, no hice el carexa, no apliqué lo de soldado, y después sí la daba. Por eso es muy importante comentar también. Bien, ahora ahí tenés dos cosas que estuvimos hablando, 2 parámetros. Saber y no hacer es no saber. Segundo, hay duda cuando la doctrina no está cimentada completamente. Cuando decís que la estudias, cuando decís que la sabes, cuando decís que la repasás, cuando vos la repasás consciente, te armaste tu visualización, tenés la doctrina adentro de tanto que te la repetiste con mantras, llega un momento y simplemente brota. Sí. Entonces ahí no hay duda, no hay lugar a duda. Se va dando natural. El peor amigo del hombre es la duda. Entonces, el hombre que no duda sabe lo que hace. ¿Se puede equivocar? Sí. Y no pasa nada. Porque también en el proceso de transformación hay caídas, subidas y bajadas. Nunca es lineal, siempre es como ahí, sube y baja. Pero el hombre que se atreve aprende. Y cuando hay aprendizaje no hay culpa. Exactamente. Es lo que vos siempre me dijiste, ¿verdad? Porque hay veces que yo me sentía culpable y vos me decías, Sergio, si hay culpa no hay aprendizaje. Y eso me quedó muy claro, me quedó muy grabado, porque vos cuando te haces responsable, y la verdad me pasó esto, listo, lo voy a cambiar ahora. Ahí está Lo voy a cambiar, lo voy a integrar, voy a hacer lo que me dijeron. Un análisis retrospectivo de lo que pasó y qué tengo que hacer después, qué tengo que cambiar. Sí, y no te hagas la víctima, porque hay veces que recibo mensajes que me dicen, no, siento una frustración terrible, no, siento que no avancé nada, eso, modo víctima que no te ayuda para nada. Cuando te haces responsable. Hice la respiración y no me funcionó. Sí, no funciona nada. ¿Cuánto tiempo lo hiciste? Una vez. Bueno, estás entendiendo. No funciona, estoy haciendo, entreno toda la día. Llega el encuentro, no hice nada. O hice un pranayama. Claro, no funciona. Digamos, muy importante aplicarlo, integrarlo
Y de esa manera, si vos haces lo que tenés que hacer, funciona. La doctrina funciona. Lo que fallamos somos nosotros a veces. Muy Pero bien. cuando empezás a implementarlo, La doctrina no falla, lo que fallan son los hombres. exactamente. Bien, Sergio, tenemos un encuentro fantástico. ¿Querés cerrar con alguna pregunta para dejar valor a los varones? Y vamos a quedar pendientes siempre para una llamada, un nuevo encuentro. Hoy tenemos la grata compañía de Grupo Producciones que nos está ayudando Muchas en gracias, este ¿verdad? episodio. A la pregunta que creas que podemos sumar valor, o alguno de los varones que haya tenido, alguno que te haya dicho, y después también dejarnos tus redes sociales para saber dónde te podemos encontrar, cómo son los procesos, y que se contacte la gente porque para trascender algo hay que aprender cosas nuevas. Bueno, así digamos que, ¿qué consejo vos le darías a un hombre que en este momento está sufriendo, varones que por ahí pierden mujeres o se separan por este problema, por esta problemática de la eyaculación precoz, disfunción eréctil? ¿Qué consejo le darías para que pueda realmente cambiar su vida, poder revertir esto y se anime a dar ese gran paso y no que para otra vida? Bien. Por todo lo que vos viviste, ¿qué consejo le darías a ese varón? Bien, al varón que está sufriendo, inclusive lo que vos dijiste, está sufriendo una ruptura amorosa. No romantizar. Número uno. Hacerse responsable, buscar el objetivo e ir a por ello. Poner trabajo para conseguir ese objetivo. No romantizar es muy importante. Ojo con las películas que mirás, ojo con la música que escuchás, ojo con idolatrar a la mujer. No es mejor que vos, tampoco es peor, es distinta. Cuando el hombre entienda eso, todo cambia. La mujer y el hombre funcionamos energéticamente distintos. No son unas diosas, no son unas diablos. Son hermosas como una creación divina que es distinta a nosotros. Entonces no te dejes meter veneno en la cabeza por las películas románticas, no, que este es el único amor de mi vida, que es la mejor mujer del mundo, que si se va, ¿qué voy a hacer? Ningún otro me va a dar bola, bla, bla, bla. Porque son todas pelotudeces que destruyen al hombre. Bien, primero, no romanticen. Vos primero, segundo y tercero. ¿Qué significa esto? ¿Que tengo que ser un egocéntrico, un egoísta? No. Significa que si vos no te valorás, nadie lo va a hacer. Significa que si querés ver bien tu entorno, tenés que estar bien vos. ¿Cómo construyo eso? Con hábitos nuevos. Te generás una rutina, empezás a ir a por esa conquista. Si tenés toda la información y el entrenamiento gratuito que lo podés tomar. En el caso de que decidas tomar una guía, un coach, te lo pones como objetivo, empezás a trabajar por ello y te va a dar satisfacción. Porque si no hay inversión, no hay cambio. Inversión no es solamente económica, no es solamente pagarle a un coach, es inversión de tiempo, de esfuerzo, de trabajo. Cuando eso pasa, va a haber un cambio. El consejo mío entonces es: no romantices, priorizate, querete, amate, respetate, ponete un objetivo, una meta y andá tras ella hasta lograr y conseguir. Bueno, muchas gracias. Y bueno, cualquier cosa también, todo lo que Urco me enseñó en su escuela, yo estuve en tu entrenamiento con Urco, así que te lo agradezco mucho, todo lo que aprendí. Y ahí yo decidí abrir mi mentoría del varón Sergio y transmitir esta enseñanza, porque la verdad que me cambió la vida a mí y siempre dije, quiero agregar valor o todo este conocimiento que yo adquirí, quiero pasárselo a otros varones también. Entonces, por eso abrí la mentoría del varón Sergio, así que cualquier cosa me pueden contactar. Entonces, ¿qué redes sociales? ¿Dónde te encuentras? Instagram, el varón Sergio, TikTok, YouTube, así que cualquier cosa me pueden buscar por ahí y empezamos a trabajar, a charlar, todo, no hay ningún problema, me pueden mandar mensajes si tienen alguna duda. Muchos me dicen, pero si esto es una estafa, podemos hablar, no pasa nada, no me tienen que pagar nada, lo ven todo así. Y bueno, así que también pasa esto, sin miedo a hablar, muchos varones se avergüenzan, tienen miedo a hablar de estas situaciones. Vayan a escuchar mis videos, vayan a escuchar los videos del varón Sergio: eyaculación anticipada, disfunción eréctil, polución nocturna, nos abandonaron a nuestras mujeres, nos sentimos pisoteados, pensamos en suicidio, exceso de alcohol, drogas. No, pasamos por toda esa situación, así que no te avergüenza hablar porque nosotros lo vivimos. Vivimos todo y pudimos superarlo. Pudimos superar que estamos acá charlando. Así que bueno, cualquier cosa que saben en redes sociales, el varón Sergio, en todas las redes sociales. En mi caso ya me conocen, Urco Tántrico 369, Instagram, TikTok y YouTube, LinkedIn, Lucas Flesia.
Y estamos de la mano de El Gringo Producciones, que ya van a tener más información seguramente. Gracias al espacio, Muchas gracias gracias. al Gringo, gracias También algunos saludos. a Gusto, Cultura, Gastronomía y Cultura, ¿sí? En Villa Ciudad Parque. Saludos, ¿querés dejarle Saludos, quiero saludar al maestro Norberto Litvino, que seguramente nos va a mirar, al Lobo Hernán, al Lobo Fer, sí, al Lobo Atón, a todos. varones que siempre están aportando La valor verdad que sí. y que están transmitiendo la doctrina, ni hablar al maestro Norberto Limbinov, que siempre hacemos referencia? Él trajo esta enseñanza y digo, la maestría radica en traducir una enseñanza milenaria en la simpleza para que cualquier hombre aplique. Y eso fue lo que logró el maestro y eso fue lo que se metió dentro de nuestro y hoy estamos transmitiendo. Cada uno, Va por después, su desde su perspectiva, enseña según su experiencia. Entonces ahí donde el conocimiento se traduce a sabiduría. Gracias por compartir este momento. Muchas gracias, Lucas, lo admiro mucho.